En el vídeo de hoy explicaremos un tema emocionante y profundamente inspirador, 10 cosas que poca gente sabe sobre la Virgen María. A lo largo de la historia, la figura de María ha sido venerada y amada por millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿cuánto realmente sabemos sobre ella? Más allá de su papel como Madre de Jesús, en este vídeo descubriremos algunos aspectos menos conocidos pero igualmente fascinantes sobre su vida, el legado y el significado de la Virgen María, desde sus apariciones milagrosas hasta su papel en la historia de la salvación. Prepárense para sorprenderse y profundizar su comprensión de esta figura tan venerada en la fe cristiana. El penúltimo dato te sorprenderá. Comencemos primero. El nombre María es de origen hebreo y tiene un significado profundamente simbólico en la tradición cristiana. Derivado del hebreo Miriam, el nombre María ha sido utilizado durante siglos y tiene una rica historia en la religión y la cultura. En hebreo, el significado del nombre María se relaciona con la palabra mar, lo que sugiere una conexión con el océano o el mar. Esta asociación puede tener varios significados simbólicos, incluyendo la idea de grandeza, inmensidad y abundancia. El mar también puede representar la vida, la renovación y la purificación, reflejando la importancia espiritual y el papel de María en la tradición cristiana. En el contexto del cristianismo, María es una figura central y venerada. Es conocida como la Madre de Jesús, el Hijo de Dios, y su papel en la historia de la salvación es fundamental. María es reverenciada por su fe, humildad y obediencia a la voluntad de Dios. El nombre María también lleva consigo una connotación de pureza y gracia. En la tradición cristiana, es considerada como la Virgen María, una figura de pureza y virtud. Su concepción virginal y su papel como Madre de Jesús la convierten en un símbolo de la gracia divina y la maternidad espiritual. Además, el nombre María está estrechamente asociado con la devoción mariana, que es la veneración y el culto dedicado a la Virgen María en la Iglesia Católica y en algunas tradiciones cristianas ortodoxas. Los fieles expresan su amor y reverencia hacia María a través de oraciones, devociones y actos de veneración, reconociendo su papel único en la historia de la salvación y su intercesión continua ante Dios en favor de la humanidad. En segundo lugar, la incertidumbre sobre la Virgen María y su parentesco con María de Cleofás surge principalmente de las referencias bíblicas que mencionan a varias mujeres llamadas María durante el tiempo de Jesús, lo que puede causar confusión al intentar identificar quién es quién en los relatos evangélicos. En primer lugar, la Virgen María es ampliamente conocida como la Madre de Jesús según los relatos bíblicos en los Evangelios de Mateo y Lucas. Sin embargo, en el Evangelio de Juan se menciona a María, la esposa de Cleofás, en el contexto de la crucifixión de Jesús. En Juan 7 y 25 se registra que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Esta referencia ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que la hermana de su madre mencionada podría ser María de Cleofás, lo que implicaría que María de Cleofás sería una pariente cercana de la Virgen María, posiblemente una hermana o una prima. Sin embargo, otros eruditos argumentan que esta interpretación podría ser incorrecta y que la expresión hermana de su madre podría referirse simplemente a una mujer que era una pariente cercana de la Virgen María sin especificar necesariamente su relación exacta. Además, en los relatos de la resurrección de Jesús, se menciona a María, madre de Santiago, como una de las mujeres que fueron al sepulcro en la mañana de Pascua, Marcos 16, 1, Lucas 12 y 10. Algunos estudiosos identifican a esta María, madre de Santiago, como María de Cleofás, lo que agregaría otra capa de complejidad a la cuestión del parentesco entre la Virgen María y María de Cleofás. En última instancia, la incertidumbre sobre el parentesco de la Virgen María con María de Cleofás destaca la complejidad de los relatos bíblicos y la necesidad de interpretarlos con cuidado y consideración del contexto histórico y cultural. Aunque las Escrituras proporcionan algunas pistas sobre las relaciones familiares de Jesús y sus seguidores, todavía hay preguntas sin respuesta y debates en curso sobre ciertos detalles, incluida la conexión entre la Virgen María y María de Cleofás. En tercer lugar, el pago del mar para casarse con María. El pago del mar es un término que se refiere a una costumbre judía antigua relacionada con el matrimonio, específicamente mencionada en la Biblia en el contexto de José y María, los padres terrenales de Jesucristo. Este evento se menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. El pago del mar,
conocido en hebreo como moujer, era una parte integral del proceso de matrimonio judío en tiempos bíblicos. Consistía en una suma de dinero o bienes que el novio pagaba a la familia de la novia como compensación por tomarla como esposa. Esta práctica no era un precio por la novia, sino más bien un gesto de honor y reconocimiento hacia su familia. El pago también servía como una garantía de que el novio estaba comprometido con su futura esposa y sería responsable de su bienestar. En el relato bíblico, José, quien estaba comprometido con María, descubrió que ella estaba embarazada, pero sabía que él no era el padre del niño que esperaba. En la cultura judía de la época, el compromiso era un paso legalmente vinculante hacia el matrimonio, similar al matrimonio en sí mismo, y romperlo requería un divorcio formal. Cuando José se enteró del embarazo de María, inicialmente consideró divorciarse de ella en privado para evitar exponerla a la vergüenza pública. Sin embargo, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José y le reveló la verdadera naturaleza del embarazo de María, explicándole que el niño fue concebido por el Espíritu Santo y que ella daría a luz a Jesús, el Salvador del mundo. El ángel instó a José a no temer en tomar a María como su esposa. La importancia de este evento en el relato bíblico radica en el hecho de que José, a pesar de las circunstancias desconcertantes, decidió obedecer al mensaje del ángel y tomar a María como su esposa, cumpliendo así con su papel en el plan divino de la redención. En cuarto lugar, María y José eran descendientes de David. Tanto María como José eran descendientes de la casa y linaje de David, lo cual era crucial según las escrituras hebreas para que el Mesías viniera de la línea real de David. Esto tiene un significado profundo en el contexto de la historia bíblica, particularmente en relación con el cumplimiento de las profecías mesiánicas y el papel de Jesucristo como el Mesías esperado. La descendencia de Jesús de David se menciona específicamente en los evangelios de Mateo y Lucas. Mateo registra la genealogía de Jesús desde Abraham hasta José, el esposo de María, enfatizando su papel legal como descendiente de David a través de José, Mateo 1, 1 al 17. Por otro lado, Lucas presenta la genealogía de Jesús desde Adán hasta José, pero aclara que Jesús no era hijo biológico de José, sino que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, Lucas 3 y 23 al 38. Dado que José y María estaban comprometidos, sus linajes familiares estarían estrechamente relacionados. Esto es especialmente significativo en la cultura judía, donde los matrimonios generalmente ocurrían dentro de la misma tribu o grupo familiar. Por lo tanto, podemos inferir que María también era de ascendencia davídica. Aunque su genealogía no se registre explícitamente en las Escrituras, el hecho de que María y José fueran ambos descendientes de David cumple con las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban que el Mesías sería de la casa de David. Por ejemplo, en Isaías 11, 1 se profetiza, pero brotará un renuevo del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, estableciendo la conexión entre el Mesías y la línea de David. Asimismo, Jeremías 23, 5 declara, «He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra». El cumplimiento de estas profecías en la genealogía de Jesús confirma su identidad mesiánica y su derecho legítimo al trono de David. Este linaje real no solo establece la legitimidad de Jesús como el rey prometido, sino que también resalta la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas a través de la historia y su soberanía en el plan de redención para la humanidad. Podemos concluir que la descendencia de María y José de la línea de David es un aspecto fundamental de la historia de la salvación, ya que cumple con las profecías del Antiguo Testamento y establece la legitimidad de Jesucristo como el Mesías prometido y el Rey eterno. Esta conexión real refuerza la identidad de Jesús como el cumplimiento de las esperanzas y promesas del pueblo de Israel, así como su papel como Redentor y Salvador del mundo. En quinto lugar, María como la mujer celestial en el Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, María es mencionada de manera indirecta a través de una figura simbólica conocida como la mujer celestial. Este pasaje, ubicado en Apocalipsis 12, presenta una visión apocalíptica que incluye a esta mujer, descrita como una figura celestial de gran importancia en el contexto del conflicto entre el bien y el mal, representado por el dragón. En Apocalipsis 12, 1-6 se presenta la visión de una mujer que aparece en el cielo, vestida con el sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza.
Esta descripción simbólica evoca paralelos con el relato de José en el libro de Génesis, donde él sueña con el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinan ante él, representando a su familia. En el contexto del Apocalipsis, la mujer celestial se interpreta comúnmente como una representación simbólica de la Iglesia o del pueblo de Dios en su totalidad. Algunos intérpretes ven a la mujer celestial como una personificación de la Iglesia, el cuerpo de creyentes redimidos por Cristo. La vestimenta solar, la luna bajo sus pies y las 12 estrellas pueden simbolizar la gloria, la subordinación a Cristo y las 12 tribus de Israel, respectivamente. Esta interpretación enfatiza el papel de la Iglesia en la historia de la redención. Otros interpretan a la mujer celestial como una representación simbólica de Israel, el pueblo elegido de Dios. La imagen de la mujer reflejaría las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento y su papel en la historia de la salvación. En esta interpretación, las 12 estrellas podrían representar a las 12 tribus de Israel. Algunos teólogos y líderes de la Iglesia Católica interpretan la mujer celestial como una figura que incluye tanto a la Iglesia como a María individualmente. Argumentan que María, como la Madre de Jesús, tiene un papel único y destacado en la historia de la redención, y su posición en el Apocalipsis reflejaría su importancia en el plan divino de salvación. Dentro de la tradición católica, María es venerada como la Madre de Jesús y se le atribuyen títulos como Madre de Dios y Reina del Cielo. La interpretación de la mujer celestial en Apocalipsis 12 como María individualmente es particularmente prominente en esta tradición, que enfatiza su papel como intercesora y protectora de los fieles. La figura de la mujer celestial en Apocalipsis 12 es rica en simbolismo y ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia cristiana. Ya sea vista como una representación de la Iglesia de Israel o de María individualmente, esta imagen enfatiza la importancia de la fe, la fidelidad y la protección divina en medio de la lucha espiritual. En última instancia, la mujer celestial en Apocalipsis 12 apunta hacia la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal y el establecimiento de su reino eterno de justicia y paz. En sexto lugar, la edad de María al momento del matrimonio. La cuestión de la edad de María al momento de su matrimonio es objeto de debate entre los estudiosos y teólogos, ya que los evangelios canónicos no proporcionan detalles precisos sobre este aspecto de su vida. Sin embargo, se pueden inferir algunas conclusiones basadas en la cultura y las costumbres judías de la época, así como en la información contextual proporcionada por otras fuentes históricas y tradiciones religiosas. En el contexto histórico de la Palestina del siglo I, era común que las mujeres judías se casaran en una edad temprana, generalmente después de la pubertad, entre los 12 y los 14 años de edad, aunque en algunas ocasiones podía ser incluso antes. La familia y la comunidad desempeñaban un papel importante en la elección del esposo y la organización del matrimonio. Se daba una considerable importancia a la virginidad de la novia y a la pureza ritual antes del matrimonio. Aunque los evangelios no especifican la edad de María en el momento de su matrimonio con José, la tradición cristiana a menudo ha asumido que era una joven en su adolescencia o alrededor de los 14 años en ese momento. Esta interpretación se basa en parte en el contexto cultural judío de la época y en la práctica común de contraer matrimonio temprano. Además, la idea de que María era joven en el momento del matrimonio se alinea con la narrativa de los evangelios sobre su compromiso con José y el nacimiento de Jesús. Es importante tener en cuenta que las tradiciones y creencias sobre la edad de María pueden variar entre diferentes ramas del cristianismo y entre diferentes culturas y comunidades religiosas. Séptimo, el tránsito o dormición de María. El tránsito de María, también conocido como la dormición de María o la Asunción de la Virgen María, es un tema importante en la teología y la tradición cristiana, especialmente en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y algunas denominaciones protestantes. Se refiere al evento en el que, según la creencia cristiana, la Virgen María, Madre de Jesucristo, fue llevada al cielo en cuerpo y alma después de su muerte. La creencia en el tránsito de María tiene sus raíces en la tradición apostólica y en escritos apócrifos como el Transitus Mariae. La doctrina de la Asunción de María al cielo fue oficialmente proclamada como dogma de fe por el Papa Pío XI en 1950, afirmando que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, habiendo completado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. En la Iglesia Católica y en muchas iglesias ortodoxas, la dormición de María es celebrada el 15 de agosto de cada año.
Esta festividad es una ocasión importante para la veneración mariana y la reflexión sobre el papel único de María en la historia de la salvación. La Asunción de María está estrechamente relacionada con su papel como la Madre de Dios y su cooperación con el plan divino de redención. La creencia en su Asunción resalta su papel especial como la primera y más perfecta de los seguidores de Cristo, así como su victoria sobre el pecado y la muerte. Algunos teólogos han visto la Asunción de María como un cumplimiento de la tipología bíblica, especialmente en relación con la figura de la Reina Madre en el Antiguo Testamento. María es vista como la nueva Eva y la arca de la nueva alianza, lo que refuerza su papel único en la historia de la salvación. La creencia en la Asunción de María ha sido un importante punto de devoción popular en la Iglesia Católica y en la espiritualidad cristiana en general. Muchos fieles recurren a la intercesión de María, confiando en su cercanía con Cristo y su papel como mediadora de todas las gracias. Octavo, María presente en la crucifixión de Jesús. La presencia de María en la crucifixión de Jesús es un tema de profunda significancia en la tradición cristiana, particularmente en la narrativa de los Evangelios. Aunque los relatos bíblicos no proporcionan una descripción extensa de la participación de María en la crucifixión, su presencia en ese momento crucial se considera simbólica y cargada de teológico. En los Evangelios, específicamente en el Evangelio de Juan, se menciona la presencia de María, la Madre de Jesús, junto a otras mujeres en el Calvario durante la crucifixión, Juan 7 y 25 al 27. Este pasaje revela que María estaba presente durante la crucifixión de Jesús, mostrando así su valentía y lealtad al permanecer junto a su Hijo durante uno de los momentos más dolorosos y angustiantes. La presencia de María en la escena también destaca su profundo sufrimiento como madre al presenciar la agonía y la muerte de su Hijo. Además, la presencia de María en la crucifixión se interpreta como un cumplimiento de la profecía y un testimonio de su papel único en el plan de salvación divino. Desde el momento de la Anunciación, en el que el ángel Gabriel reveló a María que concebiría al Hijo de Dios, hasta la crucifixión, María estuvo estrechamente vinculada al misterio de la redención humana a través de su Hijo Jesús. Además, la presencia de María en la crucifixión destaca su papel como madre de la Iglesia. Cuando Jesús confía a Juan el cuidado de María como si fuera su propia madre, se establece un vínculo espiritual entre María y todos los creyentes, representados por Juan. Esta acción de Jesús resalta el cuidado maternal de María hacia la comunidad cristiana y su continua intercesión por todos sus hijos espirituales. Su presencia en ese momento crucial es un recordatorio para los cristianos de la importancia de su papel en la historia de la redención y su intercesión continua en la vida de la Iglesia. Noveno, la visita de los Reyes Magos y la huida de Jesús, José y María a Egipto. Según el relato bíblico, un grupo de magos del Oriente llegó a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que había nacido, Mateo 2, 1, 2. Estos hombres, conocidos como los Reyes Magos, habían visto una estrella especial en el cielo que interpretaron como el anuncio del nacimiento de un gran rey. Su llegada a Jerusalén y su búsqueda del niño recién nacido causaron revuelo entre el rey Herodes y los habitantes de la ciudad. A pesar de no ser judíos, los Reyes Magos viajaron una distancia considerable para adorar al niño Jesús y ofrecerle regalos simbólicos, oro, incienso y mirra. Esta adoración anticipó el reconocimiento universal de la divinidad de Jesucristo. La llegada de los Reyes Magos y su búsqueda del Rey de los judíos cumplió las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban que las naciones vendrían a adorar al Mesías, Isaías 60, 3, Salmo 72, 10-11. Mientras que los Reyes Magos mostraron fe y adoración hacia Jesús, muchos líderes religiosos judíos, representados por Herodes, reaccionaron con temor e incredulidad ante la noticia del nacimiento del Mesías. Después de la visita de los Reyes Magos, un ángel del Señor advirtió a José en un sueño sobre el peligro que representaba Herodes y le ordenó que huyera a Egipto con María y el niño Jesús para protegerlos de la ira del rey, Mateo 2, 13-15. José obedeció de inmediato y partió hacia Egipto con su familia, donde permanecieron hasta la muerte de Herodes. Esta huida a Egipto cumplió la profecía de Oseas 11, 1, que dice, «De Egipto llamé a mi hijo», mostrando cómo la vida de Jesús estuvo en línea con las profecías mesiánicas, confirmando su identidad como el Mesías prometido. La estancia de la familia de Jesús en Egipto tiene paralelismos con la historia del pueblo de Israel, que también había huido a Egipto para escapar del hambre en tiempos de José, Génesis 46, 4-7,
lo que refuerza la conexión entre Jesús y el pueblo de Israel, así como su papel como el nuevo Moisés y libertador espiritual. El 10º suceso, el anuncio de la concepción de Jesús por el arcángel Gabriel, representa un momento crucial en la narrativa cristiana. Este evento marca el inicio de la historia del Salvador y se encuentra registrado en el Evangelio de Lucas, específicamente en el capítulo 1, versículos del 26 al 38. Según la narrativa bíblica, el arcángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, una ciudad de Galilea, para encontrarse con una joven virgen llamada María, quien estaba comprometida con José, descendiente de David. Gabriel se manifestó ante María y le anunció que había hallado gracia delante de Dios. Este anuncio inicialmente dejó perpleja a María. El arcángel Gabriel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Lucas 1, 30-33. Este anuncio de la concepción milagrosa de Jesús establece el tono para el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Gabriel describe el papel trascendental que Jesús desempeñará como el Mesías esperado, descendiente de David, quien establecerá un reino eterno. La reacción inicial de María es comprensiblemente una mezcla de asombro y perplejidad, ya que pregunta cómo es posible siendo virgen. Gabriel explica que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra, por lo cual el niño será llamado Santo, Hijo de Dios. María, a pesar de su inicial desconcierto, responde con humildad y sumisión diciendo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. Esta respuesta refleja la disposición de María para aceptar la voluntad de Dios en su vida y su papel en el plan divino de la redención. El anuncio de la concepción de Jesús por el arcángel Gabriel es un evento fundamental en la historia de la salvación cristiana, marcando el inicio del cumplimiento de las promesas de Dios de enviar un Salvador al mundo para redimir a la humanidad de sus pecados. Este suceso también resalta la importancia del papel de María como Madre de Jesús y su disposición para cumplir con el plan divino. Confío en que este contenido haya sido enriquecedor y de bendición para ti. Te animo cordialmente a que compartas tus reflexiones en la sección de comentarios y a que te suscribas para estar al tanto de nuestras futuras publicaciones. Tu participación es invaluable para nosotros y nos ayuda a mejorar y crecer juntos en nuestra comunidad espiritual. Recuerda que cada paso que damos en la senda de la fe es una oportunidad para fortalecer nuestro vínculo con lo divino. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él actuará. Salmos 37, 5. Que la gracia y la sabiduría divina guíen cada uno de tus pasos. Que tu camino esté iluminado por la luz del amor y la verdad. Y que el Espíritu Santo te acompañe en cada decisión que tomes.